Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un curso más, o un tema más de historia del Perú. Vamos a continuar con el tema que tiene que ver con el Tahuantinsuyo, pero esta vez ya no vamos a hablar de los reyes, los emperadores, los incas, sino vamos a hablar de cómo estaban organizadas las diferentes instancias dentro del imperio. Recuerda que el mayor estadista y reformista administrativo de los 13 incas es nada más y nada menos que Pachacútec Cusi Yupanqui. Él es el que va, la mayoría de las cosas que vamos a ver hoy día es el que logró organizar todo esto. Por supuesto que Tupac Yupanqui y Huayna Cápac también tuvieron sus aportes, pero el gran transformador fue Pachacútec, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver un poquito lo que es cada tipo de organización, de una manera breve, ¿ya? ¿Ok? Porque miren, acá tenemos que acabar todo lo que tiene que ver con incas. Empezamos por la organización social. Cuando hablamos de organización social, estamos hablando de qué? De las clases sociales, ¿no es cierto? Cómo estaba categorizada, cómo estaba dividida la sociedad inca. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta mucho el principio de dualidad que tienen los incas. Para ellos hay un principio muy importante que siempre son dos bloques que se complementan para poder entender un poco mejor lo que es la dualidad. Para ellos hay una zona Udin y una zona Hanan. El Udin es la parte de abajo, el Hanan es la parte de arriba. En todo sentido vemos esa división. ¿Sí? Por ejemplo, las ciudades tenían una zona Udin y una zona Hanan. Hay dos dinastías, una dinastía Udin y después la dinastía Hanan. El Tahuantinsuyo también estaba dividido. Los dos suyos del norte eran la zona Hanan y los del sur la zona Udin. O sea, este principio siempre va a estar en cada aspecto de la vida del mundo andino, ¿ok? A ver, empezamos por hablar de las clases sociales. Son tres clases sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza está integrada por el inca y sus familiares más cercanos, los de su entorno. En este caso tenemos aquí al inca, no como ser político, ¿ya? Sino como en la sociedad. ¿Quién era el inca? El Sapa Inca. Era la persona pues más respetada. Hijo del Sol, se consideraba hijo de Inti, también llamado el Sapa Inca, que quiere decir el único. Y acá vemos, por ejemplo, una ilustración de la ropa que llevaban los incas. Por ejemplo, entre las muchas prendas que lo distinguen solamente a él, está, por ejemplo, la mascaipacha, que es la borla imperial que llevan acá en la cabeza, ¿no? Esa borla roja. Luego está, por ejemplo, las plumas de Corequenque, que son las que lleva acá, ¿no? Adornando precisamente la parte de arriba de la mascaipacha. Tenemos el unku, que es precisamente esa túnica, ¿ya? El cinturón iba a decir, la túnica que lleva el inca. Su manto se llama yacoya, la capa, ¿sí? Las hojotas o las usutas, llamadas también las sandalias, entre otros, ¿no? Y bueno, la lanza, podría decirse, el cetro que lleva siempre en la mano, que es el Sunturpaukar. Entonces, entre muchas cosas que lo identificaban solamente a él, al Inca no se le podía hablar directamente, solamente él se comunica con sus allegados, con la gente de su clase. Una persona cualquiera, un Hatunruna, ahorita vamos a hablar de ese término, un Hatunruna no le podría dirigir la palabra ni mucho menos mirarlo, así que siempre había que hacerle reverencia, siempre mirándolo hacia abajo. Bueno, era una monarquía, era una monarquía muy clasista, la verdad, la de los incas, ¿ok? Luego estaba la Coya, que era la esposa principal, porque el Inca podría tener varias mujeres, ¿no? Dentro de la aristocracia o incluso dentro de las clases bajas, ¿ah? Pero siempre había una importante, la principal, y una que manejaba mucho poder, de hecho, es la Coya, la principal de las esposas. Acá también podríamos mencionar a las otras esposas, las principales y las secundarias, ¿ok? Los hijos del Inca podría tener estos hijos con su esposa principal o con cualquiera de las otras mujeres o concubinas que él tenía. Entre ellos se encuentra el Auqui, que es el príncipe heredero. O sea, es el que, tras la muerte del Inca gobernante, va a asumir el trono, ¿sí? Tenemos a la Ñusta, que es la hija soltera. El Auqui es el hijo soltero, por si acaso. El Inga es el hijo casado y la Paya es la hija casada. Entonces, todas estas personas son miembros del entorno familiar del Inca. Me olvidaba. ¿Qué cosas son las panacas? La panaca o ayllu real estaba integrado por todas aquellas personas que eran descendientes de un Inca, del Inca que está gobernando en ese momento, ¿ok? Todos los miembros familiares conforman la panaca, ¿sí? Cuando, excepto una persona, todos ellos están, ¿no? La Coya, sus hijos, toditos, excepto alguien, excepto el Auqui. El Auqui no es considerado dentro de la panaca, ya que él, como va a ser el siguiente Inca, originará y dará inicio a su propia panaca, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está la panaca de Pachacútec, aparte.
La panaca de Tupac Yupanqui es aparte, la panaca de Huayna Cápac es aparte. Cada inca tiene su propia panaca. Sus descendientes lo adoran a él, momifican al inca una vez muerto y para ellos es muy importante siempre la identidad que tiene cada panaca. Se identificaban ellos, pero esto lo vamos a ver mejor acá, ¿ya? Cuando hablemos de los orejones, por eso hice esto. La segunda clase social es la nobleza, como pueden ver, realeza, nobleza. Pero tenemos dos tipos de nobleza, la de sangre y la de privilegios. La de sangre tiene que ver con todos los parientes cercanos al Inca. ¿Y cómo los llamaban los españoles? Los empezaron a llamar los orejones, por lo mismo que utilizaban pendientes muy pesados que al final terminaron un poquito agrandando acá el lobulillo de la oreja, ¿ya? Por otra parte, la nobleza de privilegio está subdividida a su vez en la nobleza veleriza y la recompensada. Cuando hablamos de privilegios, quiere decir que acá ya no interesan sus lazos sanguíneos, sino otro tipo de nobleza. En la sociedad inca uno podía escalar de posición social, ¿ok? La veleriza tiene que ver con los curacas son los jefes de los ayllus. Mientras que la recompensada es en base a cualquier persona de la sociedad, de las clases bajas, puede ser recompensado con el título de nobleza en base a algún acto simbólico en favor del Estado, ¿no? Algún acto heroico podría decirse, ¿ok? Entonces vamos bajando realeza, nobleza de sangre, nobleza de privilegios y ahora sí bajamos a la parte más baja y más numerosa que sería el pueblo. ¿Qué cosa es el Hatun Runa? El Hatun Runa, este término ya lo mencioné antes, ¿no? ¿Te acuerdas? El Hatun Runa significa traducido hombre grande, pero no tanto de estatura se refiere, sino hombre grande, sino que hombre que está en edad ya de asumir responsabilidades. Usualmente se considera que un Hatun Runa es considerado Hatun Runa cuando ya estaba casado, cuando se casaba, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué cosa es el Hatun Runa? Es la mayoría de la población, es el hombre común y corriente del Tahuantinsuyo. Se dedica al comercio, a la artesanía, es agricultor, o sea, es el hombre, no es de la nobleza, pero tampoco es un esclavo, o sea, es el hombre libre, común y corriente, el ciudadano, que como hoy día le diríamos un ciudadano cualquiera, ¿ok? Más abajo se encuentran los mitimaes. Acá, a medida que vemos esto, también lo puedes ver acá, en la pirámide social, ¿ok? Los mitimaes, mitmacs o micmacunas, ¿sí? Acá falta la N, ¿ya? Micmacuna, son aquellas personas que eran desplazadas, sacadas de su ayllu, también vamos a aprender luego qué es ayllu, aunque ya deben saber, sacadas de su ayllu, de sus familiares, sus amigos, y llevados a otras partes. Entonces son los que son trasladados de un lugar a otro con el fin de colonizar, con el fin de enseñar a otros pueblos, de repente los pueblos que recién fueron conquistados. Ser mitimae, muchachos, podría significar, por ejemplo, un premio, ¿no? Por ejemplo, te sacamos de tu lugar para llevarte a un lugar mejor. Te sacamos de tu lugar de origen porque tienes una misión, civilizar a la gente que recién ha sido conquistada, pero te vamos a dar todas las facilidades y comodidades. También podría ser un castigo, porque a un mitimae también lo sacaban de su sitio, pero no le decían cuándo iba a regresar o a dónde lo iban a llevar. Entonces podría verse desde dos puntos de vista. Los yanaconas o yanayacos o yanapacos, también se les dice, son los siervos, por decirlo así. Son personas que están al servicio del Inca y tienen labores de servidumbre, ¿sí? Son empleados, por decirlo así. Algunos lo consideran esclavos, pero no del todo porque no eran maltratados, ¿sí? Y no eran vendidos, pero sí el cargo era hereditario. Por ejemplo, si un señor es yanacona, eso iba a ser herencia. Su hijo también lo sería y su nieto también lo sería. Por eso algunos dicen que es como esclavitud. Y más abajo de los yanaconas están los piñas. Los que son piñas, precisamente, porque son los prisioneros de guerra y se consideraban dentro de la clase social más baja. Junto con los yanaconas, los piñas y también las aclias, que después hablaremos de ellas, son personas que no tienen ayllu, o en todo caso son despojados de su ayllu, ¿ok? Los mitimaes también, los sacan a veces de su ayllu, como te dije, ¿no? Pero a veces podían volver. Pasamos ahora a hablar de la organización económica, muchachos, el dinero. Cuando hablamos de organización económica, hay dos principios económicos indispensables. Por favor, apréndetelos bien. Estos dos principios de la economía inca son la reciprocidad en orden, ¿ya? Y la redistribución. Las dos empiezan con la letra R y yo sé que las vas a aprender. Reciprocidad significa que hoy por ti, mañana por mí. Hago algo por ti, pero mañana me toca que tú me retribuyas. ¿No están siendo qué cosa? Recíprocos, una ayuda mutua. Eso era importante en el imperio. La reciprocidad, por otro lado, también tiene que ver con algo parecido, solo que esta vez los tratos no son de persona a persona, sino de persona con el Estado. O sea, haces tratos con ellos de ayudarles a cambio de
de recibir ayuda del Estado. Pero exactamente cómo. La redistribución significa que los hombres del IU van a trabajar para el Estado Inca, digamos en la agricultura, y siempre en la agricultura hay la cosecha y a veces hay exceso de cosecha. Eso se le llama excedente de producción. O sea, está sobrando comida. Ese sobrante, ese exceso, es almacenado, es guardado, y cuando se necesite, por alguna emergencia, desastre natural, conflictos, guerras, el Estado redistribuye todo aquello que ha sido almacenado. Entonces son dos principios importantes: reciprocidad y redistribución. Actividades económicas. Como todo pueblo, antes de la llegada de los españoles, la principal actividad económica aquí también va a ser la agricultura. Ellos conocen técnicas que nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, el control de pisos ecológicos, ¿no?, planteada por John Murra en la cultura tiahuanaco. Los huachaques de Chimú, los guaruguaru tiahuanaco también. Estos andenes, ¿no?, que ya Huari utilizaba, pero quienes los perfeccionan mucho mejor son los incas. Las cochas de Tiahuanaco y canales ya hemos visto en Mochica, Chimú, Nazca. O sea, es como más o menos una síntesis de los diferentes aportes que tuvieron las diferentes civilizaciones antes de los incas. ¿Qué cosas son las colcas? Precisamente te hablaba de que en la redistribución se almacena, ¿no es cierto?, los excedentes, los sobrantes. Entonces, ¿dónde se almacena? Pues en unos lugares llamados colcas. Las colcas eran unas especies de construcciones donde se podía guardar toda la cosecha que más adelante serviría para el caso de una emergencia, ¿no? Bien precavidos. Y bueno, entre los principales alimentos, pues vamos a tener más importantes: la papa, el maíz, la coca, que servía precisamente para poder de alguna manera tener fuerzas, sobre todo los chasquis, estos corredores, estos mensajeros, y el ejército. También la deshidratación de alimentos, como podría ser el chuño y el charqui, ¿ok? Otra actividad económica importante, aparte de la agricultura, es la ganadería, ¿sí? La crianza de animales. La caza, primero, para poder criar animales tienen que cazar, ¿no?, mediante el método del chacu o cacyu, cualquiera vale, y consiste en rodear al animal. Es un trabajo comunitario, es un trabajo colectivo, ¿ah? Entre varias personas hacen esto: lo arrinconan al animal, lo cercan y prácticamente lo encierran ahí, ¿no?, con la finalidad no de cazar por placer, porque también ellos cuidaban la extinción de estos animales. Para comerse, para alimentarse, para sacar su vestido, etc. La calpa, por otro lado, son sacrificios animales. Los incas sacrificaban sobre todo a llamas, vicuñas, y lo hacían con fines netamente religiosos. Ellos pensaban que eran oráculos. El sacerdote, Wilcahumo, le sacaba el corazón y a través de la lectura del corazón él interpretaba. Oráculo significa que te va a predecir, ¿no?, el futuro. Antes de ir a una batalla, hay que hacer primero una calpa, hay que sacrificar a una llama y ver qué nos dice su corazón, ¿ya? A eso se refiere. Formas de trabajo. Seguimos en organización económica. Ahora vamos a ver formas de trabajo. No te confundas, lo anterior era, ¿qué cosa? Principios. Reciprocidad de distribución. Luego vimos actividades económicas, se dedican a la agricultura y a la ganadería. Y ahora vamos a ver cómo hacen ese trabajo, sobre todo el de la agricultura. Tienen tres formas de trabajar: la mita, la minca y el aini. La mita es el trabajo obligatorio que todo varón entre 18 y 50 años tenía que hacer para el Estado. Entonces mira, mita, trabajo a favor del Estado. Si el Estado, o sea el Inca, dice necesito 30 jatunrunas acá para trabajar la tierra, por la mita uno tiene que hacer caso, ¿sí? Y eso es con fines redistribuibles. El excedente se va a redistribuir después. La minca, sin embargo, también es un trabajo colectivo, pero ya no a favor del Estado, sino a favor del ayllu, de la comunidad. Por ejemplo, se necesita un puente, se necesita un nuevo almacén para guardar los alimentos, algo que va a beneficiar a todos. Minca, trabajo comunitario en beneficio del Estado, no. ¿En beneficio de quién? De las mismas personas, también con fines redistribuibles. Y el aini es un trabajo colectivo y organizado también dentro del ayllu, pero con fines de ayudar a alguien que lo necesite. De repente una familia, su casita se destruyó, se quemó, sus chacras no producieron, entonces aquí todos ayudan para poder sacar adelante esa familia. Entonces ese principio acá está más que el principio de redistribución. Aquí vemos la reciprocidad, ¿no es cierto? Hoy por ti, mañana por mí. Ya ves, todo tiene que cuadrar, todo tiene que encajar. Así es la organización inca, que es la mejor organización que cultura haya tenido. Muchos los comparan con los romanos en ese sentido. División de la tierra.
las tierras, la Pachamama, que es una diosa, la diosa de la tierra, ¿ya? Estaba dividido de acuerdo a quiénes lo van a usar. Por ejemplo, las tierras del Inca son las tierras de las cuales se van a alimentar el Inca y su familia. ¿Quién la trabaja? ¿El Inca? No, pues la trabaja el pueblo. ¿A través de qué? A través de la minca, ¿no? Las tierras del sol son para alimentar o se alimentan de esos productos los sacerdotes, las agrias, las personas que se encuentran en los templos. Por eso tierras del sol, o sea, tierras para aquellos que están en el templo, los que supuestamente están ahí adorando al sol y cosas así. También la trabaja el pueblo mediante la minca. Y las tierras del Ayllu ya son las tierras pues, de la gente, ¿no? de las personas del pueblo en común, ¿sí? Y se trabajaban mediante el Aini, ¿recuerdan, no? Para ayudarse, reciprocidad. La organización política, dejamos de lado el dinero y ahora vamos a hablar de la política. ¿Cómo? ¿Quiénes gobernaban? ¿O el Inca no gobernaba? ¿O había diferentes organismos, instituciones dentro del incanato? Vamos a ver. Primero, el incanato, el Tahuantinsuyo, fue un gobierno expansionista, ¿sí? O sea, buscaba expandirse. No solamente se contentaba con la zona de Cusco, Acamama, sino quería salir fuera. Por lo tanto, es un estado expansionista de tipo monárquico. Uno solo gobierna, que es el Inca, absoluto, porque él controla el poder. Nadie le puede, lo pueden aconsejar, pero no le pueden exigir que cambie su parecer. Teocrático, porque basan también su gobierno, que viene directamente de los dioses. Y militar, porque parte de su poder precisamente viene de su ejército. El Inca es la máxima autoridad, eso ya queda claro, ¿sí? La Mascaipacha era símbolo de esa autoridad que precisamente recibía por ser hijo del sol, Inti Churip. Eso significa hijo del sol, ¿ya? Pero correinaba con su Auqui. Entonces se habla de que esto era siempre al principio de dualidad, ¿no es cierto? O sea, el Inca no gobernaba solo, gobernaba junto a su hijo heredero, el Auqui. Por eso se habla de un correinado, ¿ok? Siguiendo, bajando un poquito más, o sea, el Inca está arriba. Luego, ¿quién le sigue? El Consejo Imperial, o también llamado Kamachic. ¿Quiénes son ellos? Son los 4 jefes, precisamente uno de cada suyo. Los jefes de suyo, o llamados también Suyuyuk Apu, acá está mal también, Suyuyuk Apu o Apocunas. Estos 4 apocunas, juntos los 4, formaban el Consejo Imperial, aunque también había otras personas de menor rango que lo integraban. Se encargaban de asesorar y aconsejar al Inca, pero recuerda, el Inca era un monarca absoluto, así que, o sea, sí los escuchaba y todo, pero la última palabra, ¿quién la tiene? El Inca. Más abajo van a estar los Apunchic o Tocricoc. ¿Quiénes son ellos? Son los gobernadores, pero de provincias. Entonces mira, el Tahuantinsuyo lo gobierna el Inca. El Tahuantinsuyo está dividido en 4 suyos. Cada suyo es gobernado ¿por quién? Por los Suyuyuk Apu. Y cada suyo está subdividido a su vez ¿en qué? En provincias o guamaníes, ¿ya? Y cada provincia o guamaní era gobernada por un Tocricoc, o también le puedes decir un Apunchic. Más abajo, no más abajo no. Este personaje sí es un poquito especial. No se encuentra bajo la sujeción ni del Apunchic, como el Apunchic sí está bajo la sujeción del Consejo Imperial. Este Tucuyricui, al único al que le rinde cuentas es directamente al Inca, porque es el que todo lo ve y todo lo oye. Eran encargados precisamente de vigilar que todas las cosas se estén haciendo bien, que no haya algunas malas maniobras, cosas que de repente estén yendo mal en el imperio. Él le informa al Inca si es que hay ahí, por ejemplo, algún Apunchi que está haciendo mal, que está gobernando, que está maltratando, que está robando. Entonces es un chismoso, por decirlo así. Este es el chismoso, es el fiscalizador y le informa directamente de todo al Inca. Por eso es el que todo lo ve y el que todo lo oye. No olvides el Tucuyricui. La organización política también acá tenemos que tener en cuenta al Curaca o Ayllauca. Ahora, esto estábamos así, ¿no? Tahuantinsuyo se subdivide en suyos. Los suyos se subdividen en provincias o guamaníes. Las provincias o guamaníes se subdividen en ¿qué? Pues ya en los ayllus, podría decirse. Entonces cada ayllus también tiene su jefe, que en este caso va a ser el Curaca o Ayllauca. El Curaca es la máxima autoridad dentro de un ayllus, y un ayllus es un conjunto de familias, ¿ok? La máxima autoridad del ayllus. Es un intermediario entre el ayllus y el Inca, porque ya te he dicho que los Hatunrunas no se comunican directamente al Inca. Si le tienen que decir algo, lo harán a través de su Curaca. El Curaca sí mantiene contacto directo con el Inca, el jefe del ayllus, ¿ok?
Y presidía una asamblea. A veces en el IU pues se necesitaba tomar decisiones, solucionar problemas, y esto se hacía precisamente en el Camachico, y el Camachico lo presidía cada curaca de su respectivo IU. Por otro lado, también es bueno entender la organización social incaica. Esta fue impuesta por Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, para tener mejor idea de cómo estaba dividida la población, ¿no? Según sexo, o sea, masculino, femenino, según edades. Pero más que nada, esta organización decimal permitía tener bien organizada a las familias dentro de cada IU y en sí de todo el imperio. Por ejemplo, ¿qué cosa es el Purej? El Purej es el jefe de una familia, el padre de familia, ¿sí? O sea, gobierna sobre 5, 6, 7 personas la cantidad de hijos que tenga con su esposa. ¿Qué cosa es el Chunka Kamayoc? El Chunka Kamayoc es el jefe de 10 familias, entonces ya tiene un cargo un poquito más alto. Chunka, 10. ¿Qué cosa es el Pachaca Kamayoc? Pacha significa 100. Pachaca Kamayoc era el jefe de 100 familias, ¿ok? O sea, tenía 10 chunkas a su cargo. El Huaranca Kamayoc era el jefe de 1000 familias, ¿sí? Y bueno, entonces vemos que así, a medida es un sistema decimal, pues, ¿no? Según el número 10, ¿no? Tú lo multiplicas. 10, una familia, 10 familias, 100 familias, Huaranca 1000 familias, y el 1 Kamayoc estaba a cargo de 50.000 familias. Entonces, acá vemos cómo estaban organizados, ¿no? Obviamente, ya el jefe de todo el IU, como ya dijimos, es el curaca, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la organización política. Muchachos, creo que lo vamos a dejar aquí. Quería terminar hoy día esto de los incas, pero parece que va a haber incas parte 3, porque me falta todavía mucho que hablar. Me falta hablar acerca de la organización administrativa, cómo se organizaban ellos. También falta hablar, acerca de la arquitectura, de la cerámica, la educación, la religión, y no creo que pueda hacerlo, porque si no este video va a durar casi una hora. Entonces lo dejamos acá, hasta aquí sería la clase, y en una tercera clase, ahora sí, terminamos todo lo que tiene que ver con el Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, espero que hayan comprendido, y ya estaremos desarrollando cada actividad a través de la videoconferencia, ¿sí? Gracias por su atención, cuídense.